Bendiciones a mis amigos y amados hermanos en el Señor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la formación del carácter de Cristo en nosotros, porque de lo que más carecemos es de adquirir el carácter que dice el apóstol Pablo en todas sus cartas casi, que debemos tener. Entonces es muy importante saber lo que es el carácter. En otros temas yo he hablado de la diferencia entre el carácter y el temperamento. El temperamento es casi inmodificable. Eso viene en el ADN de cada persona. Pero el carácter se va formando a través de los años. Entonces el carácter de una persona es la manera en que la persona reacciona habitualmente frente a diferentes situaciones. Es la forma en que él se expresa o la manera de reaccionar delante de cada circunstancia. Este modo de comportarse es lo que nos diferencia de las demás personas, formando así nosotros en el transcurso de los años los hábitos que aceptamos como un comportamiento para estilo de vida. Entonces, si esto indica que nosotros vamos formando el carácter en el transcurso de las cosas que vivimos, desde que nacemos hasta que partimos de aquí, pues esto es un indicador de que el carácter se puede cambiar, modificar, mejorar, afirmar. Todo dependerá del cambio de hábitos que nosotros tengamos. Entonces, Pablo comienza a narrar en muchas de sus cartas de que ya no seamos niños, que vamos a otro nivel, que subamos a otra manera de ser, porque las cosas divinas están en el interior del hombre. Porque si el Dios pleno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se vino a vivir dentro de nosotros, pues nosotros deberíamos tener expresiones en nuestro estilo de vida que vengan del carácter de Él. Y entonces Pablo se comienza a hablar todas sus cartas que nosotros ignoramos. Ignoramos no es que seamos brutos, sino que dejamos pasar por alto la vida de Dios en nosotros. Toda la gente cree que Dios vive, que Él es santo, que es poderoso, omnipotente, que puede hacer de todo, pero no lo vemos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario que el carácter que se fue formando en nuestra vida desde que nacimos hasta este momento vaya menguando permanentemente para que el carácter de Cristo brote. Entonces, cuando todas las promesas están atadas a obedecer los principios, y los principios se basan en buenos hábitos, en hacer permanente, constantemente unas cosas de una forma que nunca las hemos hecho. Tenemos hábitos muy costumbristas enseñados a hacer cosas de una manera determinada sin importar si el resultado es bueno o malo. Así lo hemos hecho toda la vida, así soy yo y el que quiera que me quiera así como soy. Entonces, ese es un necio. Esa es una persona que no desea el cambio, no quiere cambiar. Él endurece su corazón y cierra sus oídos y sus ojos para no ver el conocimiento que lo puede cambiar. Porque en el Evangelio conocimiento sin práctica no sirve, jamás va a traer resultados. Conocemos mucho de fe, pero nuestro carácter no reacciona conforme a los pilares de la fe. Nuestro carácter conoce de fe, pero reacciona como el hombre que siempre hemos sido, la mujer que siempre hemos sido. Entonces, por eso no se tienen resultados. Solo cuando se convierte en sabiduría es que el conocimiento es valioso. Y ya te he explicado muchísimas veces esto, y esto no lo inventé yo, lo saqué de las cartas del apóstol Pablo. La sabiduría es cuando tú encuentras la diferencia que te enseña el conocimiento y tú te das cuenta que hay cosas que tienes que cambiar, que hay cosas que tienes que desechar. Igualmente personas, relaciones, para poder ir a un nivel diferente. Entonces, cuando tú encuentras
La parte que tienes que cambiar, has hallado la diferencia que te enseñó el conocimiento para poder hacerlo. En ese momento tú te haces sabio, porque la sabiduría es la que trae avance, no es el conocimiento. El conocimiento te lleva a creer y pensar qué cosas buenas te pueden pasar, pero para poder confiar tienes que ser sabio. Uno confía cuando uno sabe que la persona del otro lado te va a respaldar, te va a dar, te va a sostener, te va a esforzar para que lo logres, te va a ayudar a que lo haces. Por eso confías en esa persona. Pero hallar esa sabiduría que te da esa confianza es cuando ya el conocimiento deja de ser solamente pensamiento y palabras. Cuando el conocimiento se transforma en una fuerza de esperanza. Ahí es que viene el avance. Además, es la única manera que la fe nos puede ayudar cuando somos capaces de encontrar esos nuevos hábitos y los practicamos y da resultado. Porque un evangelio que no se pueda practicar y traiga resultados es una religión como cualquier otra. Sí, a veces hablamos mucho de fe, pero lo que tenemos es religión. La religión es conocimiento de que un Dios existe, pero no conocemos a ese Dios. No nos movemos como Él. Y más cuando toda la escritura dice que el Dios pleno en su totalidad vive dentro de nosotros. Entonces, si cambiamos los malos hábitos, empezaremos a caminar por ellos. Entonces, vamos a tener una fe que accione, que traiga resultados. Porque si el Dios pleno está entre nosotros, solo pueden suceder cosas divinas en nuestro interior, en nuestros resultados, en nuestro caminar. Como dice el apóstol Pablo, que si estamos pensando y meditando solo en las cosas que anuncia Cristo, que Cristo es el verbo, la palabra, si estamos permanentemente en ella, nos estamos ejercitando, wow, la palabra me enseña que yo tengo que verme sano, que yo tengo que hablar de sanidad. Entonces, tú empiezas a mirarte como debes de ser, no como eres. Y entonces, ese verte de continuo va a hacer que tengas la convicción de que Dios está haciendo eso. Igual en la economía o en la familia o con un hijo. Si usted quiere cambiar su economía, usted tiene que cambiar de hábitos. Sí, usted puede diezmar y ofrendar, pero nunca va a venir un ángel a tocarle la puerta para entregarle la economía. Usted tiene que cambiar hábitos. Es muy posible que en estos días hable de 4 o 5 hábitos que expresa la Biblia que son importantes para hacer las finanzas de Dios. Porque el que tú te involucres en la obra de Dios con finanzas no quiere decir que te estás asegurando que va a ser abundante. Tú tienes que practicar los hábitos que Dios dice que debemos tener para poder alcanzar finanzas. El apóstol Pablo en Filipenses 4, el versículo 8, vamos a leer hacia adelante, porque no es el alma del tema, pero es importante, es un buen respaldo. Por lo demás, hermanos, aquí los va a invitar a pensar, a meditar, a reflexionar en todo lo que es verdadero, todo lo que es digno. Si vamos a pensar en lo verdadero y en lo digno, tenemos que colocar atención en lo que merezca atención. Porque eso que estamos nosotros poniéndole atención y cuidado es lo que nosotros sabemos que se comporta como está escrito, como lo pensamos, como lo meditamos y como lo hablamos. O sea, cuando se alcanza la sabiduría, usted es capaz de ver el ejercicio de lo que la palabra dice y cómo se va a comportar y qué es lo que va a traer. Dice, en todo lo justo. Porque cuando nosotros estamos pensando en una promesa que está atada a nuestro Señor Jesucristo, tiene que saber que Él ganó todo en la cruz. Por eso lo colocó como herencia. Pero nosotros tenemos que ganar esa herencia aquí. Profeta, otra vez, usted diciendo que tenemos que ganar. Sí, no va a bajar sino por fe. Las cosas en el Evangelio no son carretilla ni carreta. No, 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 no. Las cosas en el Evangelio son vivencias.
donde tus hábitos hacen que tú pienses, medites, hables y acciones, operes diferente. Por eso es que cuando hablamos de todo lo puro, estamos hablando de todo lo que le pertenece a Dios y que está a disposición en esa herencia. Dice que pensemos en todo lo amable y todo lo honorable, que pensemos, meditemos, reflexionemos. Todo lo que el Señor ganó para nosotros, que representa salvación, ayuda, provisión. Pero cuando tu mente comienza a estar pensando en pérdida, ya no sé, ya ese conocimiento que estás adquiriendo ya no es sabio. Te está tupiendo. Te hace estúpido, ¿sí? Es tupido la mente, te hace ciego. Si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, en eso meditar. Piensen en eso. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad. O sea, el apóstol Pablo les está hablando a la gente de Éfeso que esto que les está escribiendo no solamente es para que lo tomen como norma, sino que él ha vivido entre ellos y han visto cómo él les ha enseñado y que así como él aprendió y recibió, se los está dando. Y que no solamente es eso, sino que ellos han visto en la práctica de la fe de Pablo que estas cosas funcionan. O sea, si usted quiere que su carácter se modifique, se cambie y tenga nuevos hábitos, usted tiene que comenzar a leer. Por eso es que ahora días hablábamos. Si usted no lee y no piensa y medita y reflexiona en lo que lee, usted no va a alcanzar fe. Y si usted no tiene tiempo para leer, meditar, pensar y reflexionar, también sé que no oras. Porque la oración tiene que nacer del mismo Cristo, de la misma palabra. Lo que Pablo dice, ustedes me han visto hacer esto y me han visto cómo lo practico y funciona, háganlo. Y luego en Efesios 4 le volví a recalcar, desde el capítulo 11, capítulo 4 es tremendo. Bueno, lo que es para mí me encanta muchísimo las cartas de Pablo. No puedo negar que soy muy paulista, pero lo que es de Gálatas 3 en adelante, lo que es el libro de Efesios, la carta de Filipenses y Colosenses, esas son cartas muy poderosas. Dice, yo pues prisionero de él, esclavo. O sea, es bien importante aclarar este versículo según el texto original, porque muchas Biblias han modificado la interpretación para que no sea más fácil poder entenderlo. Pero en esa traducción que han hecho, hoy en día en muchas de ellas, le han quitado poder a este primer versículo, porque el original dice, yo pues prisionero del Señor. Entonces, es muy diferente ser prisionero del Señor que otras Biblias que dicen, por ejemplo, que yo estoy prisionero por servir al Señor. No, usted no está en la cárcel por servirle a Él. Uno debe estar prisionero a Él, ¿ya? Como un esclavo atado a Él, que es muy diferente a pensar que está prisionero en una mazmorra, en una cárcel, por servirlo a Él. Entonces es prisionero en Él, al Señor. Sea atado a todo lo que Él dice, a pensar, meditar y reflexionar en Él, porque todo es en Él, todo avanza en Él, todo cambia en Él, todo se restituye en Él, toda provisión viene en Él es todo. Os ruego que viváis o andáis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea, aquí vuelve a entrar el cambio en el carácter. Es la manera de andar o vivir reflejando el carácter y pensamiento de Dios. Cuando estamos en ese nivel en que ya solamente los pensamientos de Cristo, la palabra, están en nosotros permanentemente y siempre estamos pensando y meditando y reflexionando en qué áreas tenemos que cambiar nuestros hábitos para poder que cada día menguemos nosotros en lo que hemos aprendido por mucho tiempo, a lo que yo le llamo desaprender para aprender de nuevo lo que es Él.
¿ya? Entonces, podemos enseñar una fe poderosa, una fe que traiga hechos donde el Espíritu Santo pueda usar esa confianza determinada en el Hijo, que sabe que es hijo de Dios, pero que el poder que emana de él está adentro. Y para que salga, para que fluya, su carácter tiene que menguar para que el carácter de Cristo salga. Es una manera de andar o vivir reflejando el carácter y pensamiento de Dios, como lo hizo en su ministerio aquí en la tierra el Señor, negándose a sí mismo, como el santo de Dios que camina en una nueva vida. Eso es lo que debe de hacer el Evangelio, darnos una vida diferente. Y la vida diferente viene con una transformación de nuestro carácter. Conforme Él es, así debemos de ser misericordiosos, generosos, amorosos, fieles, perdonadores, santos, justos y con mucha paciencia entre nosotros. Y esperar que nuestro pensamiento y hechos sean siempre conforme a Cristo, como en la palabra, el verbo. Porque solo en esto es que debemos de pensar y meditar con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, sabido que todo proviene de Dios. Cuando tú manas hacia Dios, hacia tu prójimo, es porque tú estás consciente de que nada es tuyo, que todo viene de ti. Cuando a Pedro y Juan, que estaban en el templo y Dios los usó para parar a aquel hombre que estaba por tiempo malo de una pierna, cojo, y la gente comenzó a mirar como cosa grande. Dijeron, esperen, esperen, no somos nosotros, es el Señor al que servimos, es el que actúa, es el que tiene el poder para poder hacer. Así es que se perfecciona una alma para Cristo. Y haciendo esto también perfeccionamos nuestras vidas y avanzamos en santidad, esforzándonos por preservar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dice el versículo 3, esforzándonos en preservar, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, nos dan a guardar algo. No es nuestro, nos lo van a guardar. Entonces somos responsables en guardar algo que nos dieron. La palabra, el Evangelio de Jesucristo, para que todos hablemos un solo lenguaje, una sola cosa, para que se forme una sola fe y reine un solo espíritu. De eso es que habla Pablo en toda esta carta. Y entonces vivamos en el vínculo de la paz, reposando, confiando solo en la gracia que ganó para nosotros. Y dice, el apóstol sigue, en un solo cuerpo. Y cuando él habla de un solo cuerpo, no podemos interpretar que es el nuestro, no es el de él. Y él lo aclara en Colosenses 3. Pablo hace de manifiesto cómo vivir como cuerpo, que es la iglesia. Y entonces dice en Colosenses 3:12, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, o sea, tenemos que alcanzar esto, ponernos este vestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. O sea, Pablo deja bien centrado desde Efesios 4 y ahora en Colosenses que para que un cuerpo esté unido, porque es que unido, el grupo, es que se logran las cosas. No puede haber egoísmos, ni puede estar tu carácter desenfrenado en las cosas del mundo, separando, cayendo mal entre la gente. No, debe de reinar el amor con el que fuimos sellados en un solo cuerpo. Y de la misma manera, nosotros tenemos que dar ese amor a todos. Y habrán algunos que es muy difícil darle, que muchas veces hasta pensamos debería de irse o debería, algunos hasta con más violencia, debería desaparecer, hermano. ¿Verdad? No, pero él nos invita a lo contrario.
Aguántate a ese. Ese está ahí porque es una lima. Uy, ¿cómo así, profeta? Una lima así. Él dice que hierro con hierro se liman. A veces necesitamos una persona que no nos cae bien al lado para poder que Él haga que las partes que tenemos que cambiar brillen para que podamos trabajar en ello. Y así es que imitamos el carácter de Dios, de la única manera. Y después dice, y en un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y hemos hablado de la esperanza, que es la habilidad que nos da el Espíritu de poder alinear solo pensamientos de bienestar. Pero ¿cómo vamos a alinear buenos pensamientos si nuestros malos hábitos no nos permiten leer, no nos permiten pensar en lo que leemos atentamente y no nos permite tiempo para reflexionar? Tenemos hábitos de ocio en donde nos consumen otras cosas mucho tiempo, que es el mayor tesoro que el ser humano tiene, el tiempo. Y entonces no podemos salir de esos malos hábitos porque los seguimos practicando. Él nos está invitando a tener hábitos diferentes, leer, escribir, pensar, reflexionar. Y cuando encuentres lo que tienes que hacer, que no estás haciendo, dice, practícalo. Ustedes me han visto a mí que yo hago lo mismo, fue lo que les estaba diciendo. Entonces, ahí es cuando tú te estás llenando de un conocimiento practicable, que ya no es religión, sino que puedes cambiar hábitos con él. Esa es la habilidad que nos da el Espíritu Santo para poder colocar en nuestra mente pensamientos solo de bienestar, viendo que las cosas suceden a nuestro favor, sin aún temerlas. ¿Por qué? Porque esa es la expectativa segura que nos da la fe. Es esa firme seguridad con respecto a las cosas que estamos esperando que pasen. Es esa firme seguridad de que lo vamos a recibir porque estamos en línea con nuestro Cristo, con la palabra, con el verbo. Que nuestros ojos naturales no pueden ver, sí, pero se van a revelar en nuestro interior con convicción y certeza de recibir porque podemos ver con los ojos de la palabra. Sí, eso es tremendo. En Hebreos 4, del 6 al 13, te dice que la palabra tiene ojos, que ella discierne lo espiritual y lo carnal y se encarga de separarte para enseñarte. Tremendo ese Pablo, como Dios le da esa interpretación tan bella sobre la vida del Espíritu. La esperanza es un componente fundamental en la vida de los hijos. Sin esperanzas, el hombre no tiene sentido vivir si no las tiene, porque la vida pierde su sentido. Pero los hijos que confían o ponen sus esperanzas en Dios serán ayudados siempre y no serán confundidos y avergonzados o decepcionados. Tienen una frecuente confianza en la protección y la ayuda de Dios y están libres del temor y de la ansiedad porque la palabra les da esa paz, ese gozo de saber que algo bueno te va a pasar, porque las esperanzas traen eso. Las esperanzas te fluyen de que algo bueno te va a suceder. Entonces, luego dice el apóstol Pablo, ahí en el versículo 5, un solo Señor, o sea, un solo Salvador, Maestro, que nos enseña para nuestro bien. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Una sola fe. O sea, solo en Él, lo que hemos venido hablando en el encabezamiento de esta enseñanza. Nuestra confianza, nuestra creencia, nuestra accionar de la fe es solamente en Él. Si tú te mueves pensando que porque tú crees puedes lograr, ya perdiste el año. Tienes que moverte pensando que Él lo va a hacer, por lo que tú confías en Él, en un solo bautismo. Aquí no hablo de dos, un solo. Sumergidos por el Espíritu Santo en Él. Si el Espíritu Santo no te sumerge en Cristo Jesús, no hay nada. Hay religión, puro conocimiento. Y puedes saberte la Biblia, pero si no tienes los hábitos de Cristo no va a funcionar. Un solo Dios y Padre de todos. Y si eso es importante, porque si Él es nuestro Padre, es quien nos suple, nos protege, por ser hijos y coherederos con Jesucristo, su Hijo, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo trata
de enseñarles que hay que dejar de ser niños en el Evangelio y entrar a ser como Dios dice que somos. Y esto es muy importante. No es cuántos años llevas en el Evangelio, sino tu carácter sigue siendo como el de un niño malcriado o estás siendo educado como un niño en Dios, pero ya deja de tomar leche y comienza a comer vianda. Sube de nivel. Entra a saber que si tu carácter no es moldeado por el de Cristo, no vas a hacer grandes avances en tu vida. Aprende a ser como Dios dice que somos, pero practicándolo, que se vea en tu vida. ¿Ya? Que somos imperfectos, tenemos errores, pero caminamos diariamente hacia la madurez en Él. Esa es la consigna, ese es el fin de la vida. No es que tenés que ser santo y tener una aureola y alas para que sepas que estás maduro, no. Corrigiendo tus hábitos, creces en la madurez en Él. Y dice que la anterior manera de vivir es el hombre racional, el que estaba enseñado a los yo y a sus egos, que no pensaba sino en Él. Para menguar, tienes que dejar de pensar en ti y querer aparentarle a los demás para que ellos piensen que tú tienes o que eres un bendecido, aunque te estás comiendo un cable, aunque lo que tienes es deuda y todo lo que muestras son apariencias. Hay que menguar todo eso, eso no sirve. Por eso, para que no seamos vencidos por los egos y por lo yo, comienza a hacer los cambios. Él está dispuesto y el Espíritu Santo también, y lo hace por la palabra, la cual divide nuestros deseos de los de Dios. Los deseos tuyos y los de Dios. Y ella hará que las cosas que antes te gustaban ahora te molesten y no las aceptes, las rechaces, no las quieres vivir más. Ahí es cuando te das cuenta que tu carácter aprendido está menguando, está siendo desarraigado de ti, estás desaprendiendo los malos hábitos para aprender en Dios los buenos hábitos que traen fruto. Entonces la palabra y el Espíritu comenzarán a darte una visión de los deseos del corazón de Dios y de su propósito para ti. Porque el propósito de Dios no solamente te cambia, sino que te trae bendición. Tendremos aflicciones, sí. Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites, sino que los protejas. De eso se trata la madurez. Estar protegido de momentos difíciles. Por eso es tan importante leer y meditar en ella. Pero el que no estudia tampoco medita y menos ora. Pero si lo hacemos, Él influye. Él es el pleno Dios. Comienza a invadirte, comienza a meterte dentro de ti para que camines hacia una vida de santidad y te lo expreses en la sabiduría de Él, la cual está definida en esta carta de Pablo en 3 palabras. Ama aquí y ahora. Eso se refiere todo el capítulo 4. Ama aquí y ahora para formar una sola unidad. A todos, porque es el camino y la unidad de la fe y de un solo espíritu. Así Él puede mostrarnos en nuestras vidas el poder divino. Cuando nosotros encontramos que hay que hacer estas cosas y las rechazamos, pues no vamos a tener esa exhibición de Dios en nuestra vida. Nuestro carácter no va a cambiar y seguiremos con los mismos problemas, los mismos errores, las mismas pérdidas, amargados y cocinados en el mismo vino. No, somos el vino nuevo que necesita odres nuevos, y esos odres nuevos es el carácter. Un carácter diferente para que la gloria de Dios sea vista y que solamente va a estar disponible a los que cumplan lo que Él es en esencia, amar al prójimo, porque cuando amamos al prójimo desmedidamente y queremos servirle y queremos ayudarle, es cuando el Señor Jesucristo puede comenzar a cambiar los malos hábitos. Este es el cambio más corto para la intimidad con Él. Amar al prójimo, darnos al prójimo, enseñar para que el prójimo avance. Así avance más rápido que tú, así lleguen a lugares más altos que tú. Es que ese no es lo que te debe de importar. Lo que importa es que Él te use para que otros trepen, para que otros suban.
Y eso no se logra no con intimidad con Él. Así lo enseñó nuestro Señor caminando en la tierra. Y es su deseo. Por eso les digo, mayores cosas que las que ustedes me ven a mí, ustedes harán. Qué humildad la de nuestro Señor. Es su deseo, porque el Evangelio sea visto con poder en todos nosotros, que cambie nuestro carácter para que cambie nuestra vida y todos puedan verlo a Él. Una vida de oración por los perdidos y los engañados por la religión, llevados a las trampas y a las mentiras de que las cosas de Dios se consiguen con sacrificios humanos o adorando cosas hechas por el mismo hombre. No, solo Él. Todo lo que hagamos de pensamiento, palabra y hecho, sea dependiendo de Él y por Él. Y ahí ya estaremos libres. Pero sin conocer esta gracia, hasta nuestra vida eterna, no podremos ser libres. A veces se convierte en una desgracia tener conocimiento que no se pueda practicar. Cuando tú tienes mucho conocimiento y no lo puedes practicar, es una desgracia para la vida, porque el mismo conocimiento se convierte en juez y te acusa. Pero bueno, estamos aquí para crecer, porque nuestro Señor no vino a mocharnos la cabeza, ni a hacernos un hueco y nos estamos parados para que nos hundamos. No, Él vino para ayudarnos, para que seamos mejores, para que alcancemos a expresarlo a Él. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él nos va a proveer todo lo que necesitemos para que podamos llegar peldaño a peldaño, mejorando día por día. Porque eso es el carácter de Dios, que sus hijos enseñen en cada momento, en cada día, que son hijos. Pero se me terminó el tiempo y nos pasamos unos pocos minutos. Ok, mis hermanos, los veo el próximo viernes con la reflexión que el Señor me dé para ese día. Y corre la voz para que estas buenas nuevas lleguen a mucha gente, a muchos hermanos también. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Amén.